que viene, escandaloso. Yo creo que es la palabra que más representa y refleja el tema que sigue a continuación. Vamos contigo, José. Bien, vamos a una noticia que la verdad que nos afecta a todos. Es una buena noticia, es una noticia esperanzadora respecto a las cuentas de la luz. En realidad es un juego estadístico donde nadie gana ni pierde. Se lo preguntamos a Roberto Sá, que está con nosotros con un tremendo invitado. ¿Cómo estás, José Antonio? Qué gusto saludarte. Oye, es realmente llamativo porque efectivamente en las últimas horas nos hemos enterado que hubo un error en los cálculos de las cuentas de la luz, sobre todo en la normalización. Lo hemos comentado tanto en nuestro programa, en el segmento con peras y manzanas, en la normalización de las tarifas eléctricas. Recordará la gente en su casa que luego de 5 años de congelamiento de las tarifas por distintas razones, el estallido social, la pandemia, las tarifas de la luz no se ajustaron durante 5 años. Y eso implicó entonces que se fuera acumulando un dinero que no se le pagaba a las empresas eléctricas. En ese proceso de ajuste, la Comisión Nacional de Energía, que es el organismo estatal dependiente del Ministerio de Energía, tuvo un error de cálculo al aplicar la variable IPC, aplicar la variable inflación, 2 veces. ¿2 veces? Calculó el IPC 2 veces. Y esto va a significar entonces que a partir de enero del próximo año habrá descuentos como corresponde porque se nos cobró de más respecto de esa situación. Para explicarlo con peras y manzanas, para aterrizarlo, para ver cuánto le va a bajar la luz en enero del próximo año, si usted vive en Talca, en Rancagua, en Santiago, en Ñuñoa, en Providencia o en Las Condes. No es que te vaya a bajar, lo que pasa es que te van a devolver lo que te cobraron. Javier, querido. Voy a presentar a nuestro entrevistado. Sí, aprovechamos de saludarlo. Javier Piedra Fierro, él es el director de la organización Energía para Todos, experto eléctrico. Y ahora, nuestro ¿Cuántos gurú. llamados ha recibido hoy, Javier? Un montón. Montón. A mí me da risa, yo creo que la gente lo sepa porque se sube la luz, baja la luz, se corta la luz. Yo creo que aquí dicen, llamen al de la luz. Llamen, claro, o al ministro. Claro, ¿Es cierto? y me llaman. Oye, Javier, bueno, el de la luz. El de la luz. Ya, Javier. Expliquémosle a la gente, partamos bien agua arriba. Ya, ¿Qué pasó? ¿Por qué es raro un error así que se cobre 2 veces el IPC? Claro, que hubo un error ahí de cálculo más o menos importante. Claro, es súper importante Partamos... porque ya las cuentas de la luz, con error o sin error, habían subido una barbaridad. Exactamente, 73,5% promedio nacional según el Instituto Nacional de Estadística. Acá en Santiago un 78%, pero vamos a la explicación. Ya, este es el cuento. Lo primero que todo el mundo tiene que saber es que la tarifa eléctrica en el componente de energía, que es ya vale el 75% de la cuenta de la luz, se actualiza cada 6 meses. Se actualiza en enero y en julio de cada año. Y lo que hoy estamos conociendo es lo que va a pasar en enero. Claro. ¿Ya? Será un informe preliminar que nos dice lo que va a pasar en enero, eso es lo primero. Esa actualización, ahí se ve lo que cuesta producir la energía, lo que cuesta llevarla a la ciudad, los cables transportadores, el IPC. ¿Está el IPC de Estados Unidos también? Sí, lo que pasa es que en esta actualización se actualizan los contratos eléctricos. Eso es lo que pasa. Se actualizan los contratos eléctricos que están en dólares, ¿ya? Y también algunos varían dependiendo el precio de los combustibles, ¿ya? Y también todos los contratos eléctricos varían respecto del IPC de Estados Unidos. Ahora, si nos vamos a los contratos propiamente tal, podemos incluso decir que el dólar bajó un 1%, bajó un poquito, eso nos ayudó. Los combustibles, bajó el petróleo, bajó el carbón, subió el gas. En el Rayo Parasuma los contratos se mantuvieron iguales. Los contratos se mantuvieron iguales. ¿Ya? Pero ¿de dónde viene la baja? Po? ¿Qué pasa? Como bien decías tú, cuando se descongela la tarifa eléctrica, se descongela porque teníamos una deuda enorme con las generadoras. ¿Ya? Entonces, como se les debía plata a las generadoras, había que pagarlas. Es una ley, la ley de estabilización tarifaria, que es básicamente un plan de pago que nosotros vamos pagando mes a mes todo lo que les debemos. 5 años sin poder haber ajustado eso. Sí, entonces llevamos hasta 2035 pagando la deuda. ¿Ya? Entonces, cuando calcularon la deuda, dijeron ya, nos deben tanta plata. Pero las generadoras te dicen, oye, tú me debes tanta plata, pero esta plata tú tenés que ajustármela al valor presente. Porque tú me la debes de hace 5 años, entonces... Ponle el IPC. Tenés que ponerle el IPC e intereses. Aquí, también. Pero por supuesto, interés corriente. Interés y una tasa de interés y el IPC. Exactamente, la tasa de interés corriente y el IPC. ¿Y por qué la Comisión Nacional de Energía le dijo, ya, ok, le voy a poner IPC y le puso 2 veces Dos IPC? veces el IPC, y ahí está. Exactamente, entonces ahí cuando se ajusta el interés corriente, se ajusta el IPC, se hace mal el cálculo finalmente y el IPC lo duplican y eso hace que en el fondo la deuda haya sido menor de lo que realmente era.
alrededor de 120 millones de dólares, ya que fueron mal calculados. Entonces, ¿qué hace hoy la Comisión Nacional de Energía? Se da cuenta. Por eso yo al final digo felicito. Se dio cuenta del condoro. Se dio cuenta del condoro, perfecto. Ya, y dijeron, ¿sabes que esta plata en verdad no se la debíamos? Así que nos las tienen que devolver y eso se lo va a devolver a través de un descuento. En Y ahí- enero del próximo año. Exacto, a eso vino un Te descuento. quiero preguntar por qué en enero y no ahora, pero vamos a ver qué es lo que está diciendo la gente, porque este tema de las cuentas de la luz ha sido un duro golpe para los hogares, porque fueron 3 salsas para normalizar Fue las tarifas. octubre... Julio, octubre, enero. octubre y enero. Julio, octubre y enero. Entre esas 3, más o menos 80%. 78% acá en Santiago, 78% del medio. 73% nacional. Yo creo que todas las familias en todos los hogares del país han logrado palpar lo que han subido las cuentas de la luz. Estamos hablando de 75-80%. Tenemos declaraciones, opiniones de la gente que hablan ahora de este error que significó que nos cobraran un poco más de lo que tenían que cobrar. Veamos lo que dice la gente. Que lo calcularon mal y que devuelvan todo su dinero que le cobraron de más. Po. Que se den cuenta es una gran cosa, pero ahora que nos devuelven la plata, dificilísimo. Yo creo que rebajarlo y devolver la plata lo que nos han cobrado demasiado. Sí. Ya, pues ahí está la molestia de la gente cuando se supo anoche de esta noticia. Y aquí lo que me llama la atención, Karen, Javier, José, es que el gobierno no habla de un error, sino que habla de una nueva modalidad de cálculo. ¿Tú lo calificas como un error esto, no? Es evidentemente un error, po. Es evidentemente un error porque en el fondo nosotros nos dijimos, ¿sabes que le debemos toda esta plata a la generadora porque congelamos la tarifa eléctrica? Político que yo no estoy de acuerdo en todo caso que se haya congelado, digamos, yo creo que está bien que se haya descongelado. El tema era cómo descongelar. Claro. Ese es otro tema, ya que el que yo digo que se debe ser hecho de otra manera. Pero cuando se calcula esta plata que se le debe, si nos crea una ley para poder pagar esta cuestión, se calcula mal, po. ¿Ya? Entonces finalmente ahí evidentemente hay una negligencia cuando se hacen los cálculos para saber cuánto es lo extra que tenemos que pagar, po. Error de cálculo entonces, Claro. con todas sus letras. Error de cálculo con todas sus letras, se te cobraron 2 veces el IPC. En el fondo te actualizaron una deuda que, objetivamente hablando, si yo no es que me quiera poner de lado la generadora, ni mucho menos, pero si tú le debes plata a la generadora desde el año, hace 3 años atrás, y se la debe pagar ahora, se la tenés que pagar a valor presente, ¿cierto? Sí, no hay un reparo en que se calcule el IPC, no, efectivamente, claro. porque 10 lucas de hace 3 años no son lo mismo que 10 lucas de Exacto. ahora. Eso la gente no entiende. Ahora, El tema es que lo que yo les decía es que efectivamente el ministro Pardo, que no hizo una conferencia de prensa, que yo creo que debió haberla hecho, sino que se mandó una declaración grabada a los medios de comunicación, donde uno no puede hacer pregunta, contrapregunta, pero bueno, ahí ellos ven, yo creo que debió haber hecho una conferencia de prensa, nos mandó esta declaración a nosotros y a todos los medios, vamos a escucharla y vean ustedes el matiz que hace el ministro Pardo sobre esto. Es un cambio metodológico que está proponiendo la Comisión Nacional de Energía respecto de algo que se venía haciendo desde el 2017 y que permitiría una rebaja en las cuentas del orden del 2% de las cuentas de la luz, del orden del 2% promedio nacional a partir de enero próximo. Es importante destacar que es un informe técnico preliminar que está sujeto a observaciones de las empresas en este periodo y por lo tanto el llamado es a esperar el desarrollo de este curso institucional. El llamado está a esperar, dijo. Sí, a esperar, porque va a ocurrir enero. Pero viste que él no dice error, No, pues no, sino que dice no se cambio reconoce. metodológico. Insisto, esta es una grabación que nos manda el Ministerio de Energía. Nosotros le pedimos la posibilidad de ir a sacarle una declaración. Dijeron que iban a mandar ese video. Eso lo hicimos como prensa y como programa mucho gusto. ¿Qué le hubieras preguntado? También, ¿Te hubiera querido ver en esa conferencia de prensa? bueno, la primera pregunta es ¿por qué habla de cambio metodológico y no de un error de la Comisión Nacional de Energía? Claro. Que aclare Claro. por qué esa... Otra pregunta que se la voy a hacer a Javier es ¿por qué no se apura el proceso de devolución de ese dinero? Porque eso va a ocurrir en enero del año 2026. ¿Y por qué no hacerlo a partir de ahora de noviembre? La respuesta. No, mira, lo que pasa es que, a ver, cuando tú, como les decía, esto se hace semestralmente. No existe esto que de repente en la mitad del año, oye, nos dimos cuenta de un error y lo arreglamos. Eso no existe. Siempre es en julio y en enero. Y ahora estamos con el informe preliminar que nos va a indicar lo que la variación, en este caso a la baja. Pero anda ¿cierto? no a pagar En la enero. luz, po. ¿Ah? Anda no a pagar la luz. porque Ahora la yo tengo cortan una al pregunta. tiro, Si po. no pagan la luz, Entonces, ahí no hay ese semestral. Yo tengo una pregunta es un así tema- como súper simple, pero
este cálculo lo hacen con un ábaco. O sea, ¿cómo es posible que, no sé si estoy bien yo? O sea, ¿cómo es posible que un cálculo de ese nivel se cometa un error tan burdo? 120 millones de dólares más o menos el error. Pero 112 mil millones de pesos. ¿ustedes lo encuentran como normal? No, es que ¿sabes qué pasa? Es que hablan como de diferencia, de ajuste, como que son palabras para maquillar algo que es bien evidente, que es como un error y donde habría que responder inmediatamente y a lo mejor reconocerlo. ¿Sabes que sí hay un error? Vamos inmediatamente a corregir. Totalmente, porque además es un error que sí, yo digo, hemos tenido solo noticias de que sube la cuenta de la luz. ¿Cómo duplican? ¿Cierto? Ahora Y que cuando hay que baja, ni siquiera bajarla, aparecen. ni Pero siquiera- Roberto, ¿qué opinas tú? O sea, ¿cómo duplican un factor así? Mira, yo creo que la explicación puede ser que son sistemas computacionales, automatizados, no es un gallo que está con una carpeta. No, que hace toda la entiendo, cuestión. pero, Entonces puede bueno, que ahí él haya apretado, me- no sé, es una apretó un tesis, botón. haya apretado el botón 2 veces. Yo creo que por ahí puede ir la mano. No sé tú como técnico cómo lo ves la explicación, porque efectivamente el error es muy burdo, es sonso, es extraño. Pero siempre Claro. perjudica a la gente los errores. Eso Sí, es lo terrible. exactamente. porque Y en la este gente termina caso, pagando más. y aquí va a haber una complicación con el mundo eléctrico, porque en el fondo a la eléctrica se les debía una cantidad de plata, le dijeron le vamos a deber esto, se le hizo se le hizo un documento que dice usted se le debe esto, ¿ya? Y ahora en verdad no se le debía eso, se le debía menos. ¿Ya? Entonces ellos van a tener que empezar a percibir menos ahora también. Ellos también les genera todo un conflicto también a ellos. Ya. Y eso yo creo que aquí no están ni contentos ni el Ministerio, ni la Comisión Nacional de Energía, ni las empresas. Pero los felices somos los ciudadanos porque nos van a bajar la cuenta de luz. un Oye, poquito. Javier, ya, efectivamente. Sí, por lo pues, menos sí. va a bajar la cuenta de la luz, pero es una compensación por algo que te subió. Sí. Saca tu celular y Tengo interpeo. refréscanos o cuéntanos un poco, porque lo habíamos dicho de qué es lo que va a ocurrir en las regiones, en las comunas. En Santiago entiendo que va a bajar 1% la región metropolitana. Claro. Mira, para que todo el mundo lo sepa, no todos pagamos la misma tarifa eléctrica, ya porque los contratos eléctricos, estos, no todas las distribuidoras tienen exactamente lo mismo. Son parecidos, pero no exactamente lo mismo. Aparte que en distribución, Enel, por ejemplo, es la más barata que CGE, más barata que SASA. Entonces, tenemos precios distintos, por tanto, la variación es distinta. Las bajas van a ser distintas. Exacto. Ya, en Santiago, según mis cálculos, va a bajar un 0,7%. Ya. ¿Ya? Pero vámonos a La Serena, ponte tú. La Serena va a bajar un 8,1%. Copiapó, 6,6%. Valparaíso, 4,2% va a bajar. Temuco, 5,3%. Entonces ahí van a ver unas bajas que son harto más considerables. Puerto Montt, 0,2%. Ahí es donde menos va a bajar. Y en Iquique, que va a bajar 0,1%. Guárdame algunas ciudades más, chicos, porque hay novedades en el Congreso. Hay parlamentarios de oposición que están pidiendo la cabeza del ministro de Energía, Diego Pardo, por este error de un estamento que depende del Ministerio de Energía. Hijo mío, te voy a decir una cosa. Y están pidiendo entonces Sí. que en el Congreso dé un paso al costado. voy a decir una cosa que me enteré durante la mañana porque yo estaba en otra cosa en contacto con el Parlamento. Tuvieron que suspender la sesión por falta de quórum. ¡Hagan la pega! ¡Trabajen! Están todos en campaña. Tuvieron que suspender la sesión por falta de quórum. Lo digo porque hoy día estaba en tabla la ley Duque. Entonces yo estaba en contacto con varios parlamentarios para ver si se alcanzaron a podía llegar para poder hacer la sesión. Están en campaña, están no sé dónde. Entonces hablé con el presidente de la Cámara ahora en la mañana, mientras salía al baño, el diputado Castro, y me dijo, José Antonio, tuve que suspender sesión porque no hay quórum. Mira estos Qué terrible. flojos de la grandísima. Oye, la gente si falta su trabajo... O sea, la cuando yo no despiden, llego ¿te acá a das mí me cuenta? echan, ¿te Claro. fijáis? Tuvieron que suspender la sesión, que lo sepa la ciudadanía, pero la ciudadanía no lo sabe, se lo estoy diciendo yo. Hoy día tuvieron que suspender la sesión por falta de quórum, porque no llegaron a trabajar. ¿Por qué razón? No tengo idea. Mira,